El fenómeno Milei. Recordemos que el peronismo surgió en Argentina el año de 1946. Ha sangrado ese país durante décadas, pero además ha logrado mutar en nuevas presentaciones para seguir gobernando. Con nuevo rostro, pero con la misma esencia. Es el caso del kirchnerismo, una variante de aquel populismo socialista que se hizo del poder el año 2003 y que también lograría reelegirse varias veces. Sin embargo, lejos de cumplir sus promesas electorales, el kirchnerismo llevó a su país al retraso, la corrupción, la pobreza y a un proceso inflacionario desastroso. Es aquí donde surge una nueva figura de ideas libertarias. Carismático y explosivo a la vez, el economista Javier Milei, que en un principio fue subestimado por sus contrincantes, terminaría dando una gran sorpresa en las primarias del 13 de agosto del 2023. El candidato libertario, con algo más del 30% de los votos, logró conquistar el primer lugar, 16 de 24 distritos y una posición bastante ventajosa para su fuerza política, La Libertad Avanza, en aquella primera votación. Pero, ¿cuáles son las implicancias de este surgimiento libertario para Argentina y Sudamérica? ¿Cuáles son los mitos y verdades sobre los libertarios? A esto vamos a dedicarle los próximos minutos. 1. ¿Qué es y por qué surge el liberalismo? Es una ideología que está en contra del intervencionismo estatal, principalmente en la economía. Surgió para frenar el absolutismo y los abusos de los monarcas de la época. 2. ¿Cuándo surgió el liberalismo económico y cuáles son sus principales ideólogos? Surgió a finales del siglo XVIII, aunque existen bases históricas anteriores, como la Carta Magna de 1215, la Bula Dorada de 1220, la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, etc. Sus principales ideólogos son John Locke, liberalismo clásico, y el economista escocés Adam Smith, revisar la teoría de la mano invisible y el concepto de dejar hacer, dejar pasar. 3. ¿América Latina experimentó alguna vez el libre mercado? No. En la época de la colonia ya existía la prohibición de comercializar con el mundo. Solo podían hacerlo con la corona española. Se podría decir que existe una herencia absolutista que derivó en marcados estatismos en las nuevas repúblicas que fueron surgiendo. El país que más se acercó al libre mercado a fines del siglo XX y principios del siglo XXI fue Chile. No es casualidad el desarrollo y estabilidad económica que logró. En su momento, el puesto 9 en el ranking mundial de libertad económica. Nada mal para un país sudamericano. Luego llegó la socialista Michelle Bachelet al gobierno y Chile descendió del puesto 9 al 19. No conforme con eso, los chilenos votaron por el castrochavista Gabriel Boric y en su gobierno, ese país descendió aún más al puesto 29. 4. ¿Por qué los políticos socialistas de América Latina culpan de todos los males a los gobiernos que ellos denominan neoliberales? Neo significa nuevo y liberalismo es libre mercado, precisamente lo que nunca hubo en la mayoría de los países latinoamericanos. Por error o conveniencia, los socialistas confunden a los libertarios con conservadores. Los segundos son politiqueros que enarbolan el modelo capitalista y la libre empresa, pero solo para beneficiar a sus oligarquías y sectores privilegiados. A este tipo de gobiernos los reconoces porque se definen de derecha, pero mantienen monopolios en favor de pocos, generalmente aliados del partido que financiaron la campaña política del conservador. La gran mayoría de los países de la región registra en las últimas décadas numerosos gobiernos socialistas y algunos conservadores, pero ningún gobierno libertario. Eso sí, los culpables de todos los males son los mal llamados neoliberales, que nunca fueron gobierno.
Es una estrategia política de desinformación para evitar que los pueblos voten por un libertario. Estrategia que les ha funcionado bien por mucho tiempo, al menos hasta el 2023 en Argentina. Es por eso que el fenómeno Milei es tan novedoso, ya que los líderes y partidos libertarios en esta parte del mundo simplemente son raros e inexistentes. Por cierto, te invitamos a que nos dejes en los comentarios si conoces algún líder libertario latinoamericano que haya gobernado su país en los últimos 50 años. 5. Muchos afirman que el socialismo sí funciona. Es por causa de una errada aplicación que siempre ha fracasado en América Latina, pero aplicado correctamente como en Europa, especialmente en los países nórdicos, puede traer desarrollo y bienestar. ¿Eso es cierto? Falso. El socialismo donde se ha aplicado ha fracasado. Los países reprimidos tienen mayor índice de pobreza, de corrupción, baja inversión extranjera, menor esperanza de vida y menor desarrollo, solo por mencionar algunos fracasos. Desde que cayó la Unión Soviética, los regímenes socialistas han tenido descalabros recurrentes. Europa y en especial los países nórdicos son capitalistas. El patético discurso de Europa es un paraíso socialista provocó que el 2018 el entonces primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, aclarara que los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega e Islandia, son economías de mercado, es decir, son regímenes libertarios. Therefore, I would like to make one thing clear. Denmark is far from a socialist planned economy. Denmark is a market economy. The Nordic model is an expanded welfare state which provides a high level of security for its citizens. But it is also a successful market economy with much freedom to pursue your dreams and live your life as you wish. En el Ranking Mundial de Libertad Económica 2022 podemos constatar los siguientes datos. Dinamarca, puesto 10. Islandia, puesto 11. Finlandia, puesto 17. Suecia, puesto 21. Noruega, puesto 28. Téngase presente que los países nórdicos están entre los 30 países más libres del mundo, o dicho de otra manera, entre los países más lejos del socialismo del planeta. Así que afirmar que el norte de Europa es un paraíso socialista, además de ser una falacia, es un absurdo intento de confundir al mundo. 6. ¿Por qué el surgimiento de Javier Milei ha generado tanto temor e incomodidad en la izquierda argentina, en socialistas de la región y en potencias lejanas como es el caso de China? En el caso de Argentina, es cierto que la casta política perderá privilegios si un gobierno libertario se instaura en esa nación con éxito. Grandes negociados corruptos solo son posibles a través del estatismo que promueven los gobiernos socialistas. Y por supuesto, un burócrata que solo sabe vivir del Estado entra en pánico cuando le dices que va a tener que trabajar para pagar sus cuentas y que de haber cometido delitos tendrá que enfrentar a la justicia. A nivel regional, hay otro temor. Sudamérica históricamente sigue tendencias. Por ejemplo, las dictaduras militares de los años 70. Hugo Banzer en Bolivia, 1971. Augusto Pinochet en Chile, 1973. Jorge Rafael Videla en Argentina, 1976, etc. Otro ejemplo es la expansión del socialismo. Hugo Chávez jura la presidencia de Venezuela en 1999 y logra el poder absoluto en su país por medio de una amañada asamblea constituyente. Este modelo castrochavista sería replicado con Néstor Kirchner en Argentina el año 2003, en Bolivia con Evo Morales el año 2006, con Rafael Correa en Ecuador el año 2007, con Pedro Castillo en Perú el año 2021, con Gabriel Boric en Chile el año 2022, con Gustavo Petro en Colombia también el 2022.
Es decir, Sudamérica suele seguir tendencias cual efecto dominó. Ahora bien, si un Javier Milei logra un gobierno exitoso en Argentina, fácilmente puede generar una ola libertaria en la región, así como se expandió el castrochavismo. Esta es la lectura que causa pánico en las filas socialistas, pero lo mejor de todo es que esa lectura es correcta. Mientras más éxito tenga Javier Milei en Argentina, más aumentan las probabilidades de una expansión libertaria en el continente. Para entender lo que pasa con China, primero debemos recordar que en el siglo XIX, Inglaterra usó los préstamos y la deuda para conquistar a América Latina, para saquearla y sojuzgarla. Es importante tomar en cuenta este antecedente histórico porque es la receta que China está replicando en pleno siglo XXI para lograr el mismo objetivo. La cruda realidad es que cuando no puedes pagar una deuda, te toca entregar recursos y soberanía. Eso en el mejor de los casos. Un ejemplo de ello es Venezuela. Gracias a los préstamos, es una especie de colonia china. Ha comprometido su petróleo en caso de impago de la enorme deuda que tiene con el gobierno de Pekín. El resto es historia. Los países más ricos del mundo son economías de mercado. Le duela a quien le duela. Entonces, si América Latina logra aplicar con éxito modelos liberales y en consecuencia al fin logra salir del subdesarrollo, serían países que ya no necesitarían préstamos y si tendrían deuda con China o con cualquier otra potencia, tendrían capacidad de pago. Esto echaría por la borda los planes de China y de cualquier otro que tenga las mismas intenciones. Implicaría que Latinoamérica ya no sería tan conquistable ni fácil de someter. Además, si el castrochavismo cae en la región, gobiernos títeres y sometidos como el de Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Lula da Silva y otros perderían todo poder. Y con ello, China también perdería influencia. He aquí la verdadera razón por la cual el dragón rojo le tiene fobia a Javier Milei y a las ideas libertarias. Si solo Venezuela es un país tan rico en recursos, toda América Latina es un preciado botín digno de ser conquistado. ¿Te imaginas que por ideas libertarias toda esa riqueza se le escape de las manos a los chinos? Milei, ¿qué relación tiene que tener en su opinión Argentina con Cuba y Venezuela? Condenar. ¿Y con China? Yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente. O sea, yo, digamos, no hago transacciones con comunistas. Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. Digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. Es lógico que estén tan preocupados. 7. ¿Cuáles son los mayores retos u obstáculos que tendrían los líderes libertarios en América Latina? Entrega de resultados. Javier Milei se constituye en pionero del modelo libertario moderno en Argentina y en Latinoamérica. Su principal reto será demostrar que realmente funciona. Es cierto que los países nórdicos son prósperos y desarrollados gracias al liberalismo. En consecuencia, una falta de resultados significaría haber defraudado a sus ideas y a sus electores. Cualquier otro líder libertario que surja en la región, en su mayoría, también será pionero del modelo en su país, así que enfrentará el mismo desafío. La falta de institucionalidad. Gracias al castrochavismo que logró reescribir algunas constituciones a su medida, hay países latinoamericanos que han perdido toda institucionalidad e independencia de poderes, donde los gobiernos controlan a su antojo el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, fuerzas armadas, policía, poder electoral,
medios de comunicación, etc. En naciones de estas características existen presos políticos, autoritarismo, violación a los derechos humanos y persecución política, pero además el fraude electoral es frecuente. Desde luego, existen países más destruidos en su institucionalidad que otros. Entre las peores falsas democracias que han caído en el socialismo del siglo XXI están Bolivia y Venezuela. El fraude electoral en ambos países está más que probado. Recordemos que el chavismo ha corrompido el voto venezolano más de una vez y que el pueblo boliviano resistió en las calles durante 21 días el año 2019, denunciando un monumental fraude electoral que protagonizó Evo Morales, al cabo de los cuales, en medio de fuertes disturbios y convulsiones sociales, no le quedó otra alternativa que renunciar a la presidencia de su país. Existe un informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, que corrobora el fraude electoral en Bolivia en los comicios del 2019. Si bien son pueblos que han vivido en carne propia el fracaso y la corrupción del socialismo del siglo XXI, y muy probablemente apoyarían el surgimiento de un líder libertario en sus respectivos países, el reto está en cómo evitar que el candidato libertario termine preso o que en un eventual proceso electoral no termine siendo víctima de un nuevo fraude electoral. Vaya dilema, ¿cierto? Grupos de choque e ingobernabilidad. En países como Chile y Perú, donde afortunadamente no lograron aprobar una nueva constitución castrochavista, existe el riesgo potencial de que movilicen grupos de choque radicales dispuestos a incendiarlo todo. Ya sucedió el día que renunció Evo Morales. Hordas de militantes de su partido se lanzaron a las calles a incendiar buses de transporte público, estaciones policiales, a saquear negocios, etc. Receta vandálica del castrochavismo que fue replicada en el gobierno de Sebastián Piñera, Chile, y tras la destitución congresal de Pedro Castillo, Perú. Con tal de defender sus privilegios y evitar que un partido libertario llegue al poder, ¿crees que el socialismo del siglo XXI, con su agenda del Foro de Sao Paulo, no incendiaría países enteros otra vez? Los antecedentes históricos y la lógica nos dicen que muy probablemente lo volverían a hacer. La prueba de que esto es una realidad es que días después del triunfo electoral de Javier Milei en las primarias de agosto del 2023, disturbios y saqueos, vaya sorpresa, se hicieron presentes en varios lugares de Argentina. El mensaje es claro: si no gobierna la izquierda, no dejarán gobernar a nadie. Este es el obstáculo que cualquier líder libertario que gane la presidencia de su país en Latinoamérica va a tener que enfrentar. Y esto fue el fenómeno Milei. Déjanos en los comentarios tus opiniones, activa la campanita y suscríbete para más contenidos como este.